Bueno, muy buenas tardes a este primer programa del 2022-2. Saludamos a nuestro querido compañero Alex Trujillo García, quien hace parte muy importante de nuestra revista cultural Cuatro Salas. Ahí está el aporte creativo de Alex para poner a funcionar estas conversaciones amenas con nuestros colegas. Querido Alex, Buenas ¿cómo estás? tardes, Jimena, muy buenas tardes. Bien, ¿y tú? Pues bien, sí, aquí con ganas de tener nuevos invitados, con el apoyo siempre de Luis Eduardo Cruz, quien está atento a todo este proceso del programa y a recordarnos y luego a subir posteriormente a la comunidad las emisiones que efectivamente han empezado a tener una visita importante por parte de la comunidad. Entonces, pues nada, démosle curso a este inicio. Cuéntanos, nuestro querido amigo Alias, a quién hemos seleccionado para el día de hoy. Sí, a todos los que nos escuchan y todos los que nos ven, le damos un cordial saludo en esta tarde lluviosa bogotana. Hoy tenemos nada más y nada menos que de invitado al profesor Guillermo Bustamante Zamudio. Bienvenido, profesor, a una de nuestras cuatro salas. Muchas gracias. Lo de ni más ni menos no sé por qué, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Me encanta, Más por me, menos, más. Menos por más por menos, dicen. me gustan mucho las iniciativas como la que ustedes llevan a cabo, todo lo que vayan en el sentido pues de acrecentar el vínculo, el lazo social, académico, me parece maravilloso, sea pues por la vía cultural, por la vía propiamente pues de la comunicación del saber, de la conversación sobre el saber, me parece excelente. Muchas gracias. Con mucho gusto. Guillín, mira, nosotros hemos querido invitarte a nuestra revista cultural Cuatro Salas, a una de las salas que hemos denominado Recámara. Ella tiene como propósito dar lugar a la lectura, entre otras cosas, de textos clásicos y relevantes que han acompañado la vida académica, por ejemplo. También poner en la palestra el ejercicio de la lectura, como la declamación de pasajes, cuentos, poemas de autores preferidos, que no dejan de sorprendernos, efectivamente, al considerarse prácticas tradicionales que se han ido, digamos, sacando de la enseñanza o del proceso de la escolarización, pero que consideramos constituye un insumo fundamental para la memoria, una memoria que echa uno en falta cuando está ya mayor, y las antiguas generaciones te superan ampliamente precisamente porque educaron esa memoria y fue parte, digamos, de la técnica o del ejercicio que la escuela propuso. Y en ese sentido, pues hemos pensado en ti, porque sabemos que tienes una cercanía muy especial con un escritor maravilloso que es Borges. Pero además de que efectivamente te gusta Borges, también sabemos que te has aprendido algunos pasajes. Y digamos que en este marco de la memoria, de la poesía, del vínculo con estos autores maravillosos, pues hemos decidido que tú eres efectivamente especial para esta sala, Recámara. Eso sería, Guille, nuestra primera mirada sobre tu interés por la literatura y pues efectivamente este autor y esta dinámica. Entonces te invitamos a ponerte cómodo en tu sala de recámara. Muy bien. Yo creo que ese tema de la memoria pues, es muy importante, pese a que, como señalas, se ha perdido un poco ese ejercicio. Y me parece que hay algo ahí muy interesante, y es que uno sabe qué hacer con lo que se aprende de memoria. No es un tema de una imposición del otro. Digamos que, por supuesto, en la escuela hace muchos años pues nos obligaban a aprendernos cosas de memoria, sí, pero uno es el que hace, el que le da un lugar a eso, digamos, no me parece que sea un ejercicio de dominación que de alguna manera excluya como la singularidad al sujeto. No, es un ejercicio al que uno le dará su lugar a lo largo de los distintos momentos de la vida. Uh -huh. Así es.
Muchísimas gracias. Bienvenido entonces. Alex, querido, querías preguntarle a Guillermo algunas cosas. Sí, voy a empezar por precisamente por el asunto de la lectura, que Guillermo nos cuente un poco quién es ese lector llamado Guillermo, y me gustaría empezar entonces leyendo un pasaje de uno de los poemas de Borges, que precisamente se llama así, un lector, y dice así: un lector, que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. No habré sido un filólogo, no habré inquirido las declinaciones, los modos, la laboriosa mutación de las letras, la D que se endurece en T, la equivalencia de la G y de la K. Pero a lo largo de mis años he profesado la pasión del lenguaje. Entonces, Guillermo, ¿quién es ese lector? Bueno, esa es una historia, digamos, como en todos los casos, me parece una historia muy singular. No me parece que la relación que uno tenga con la lectura sea algo que el otro le ha dado. Digamos, es algo que se conquista como a partir de la relación con el otro, por supuesto, o las modalidades de su conquista tienen que ver con la relación con el otro. Pero, digamos, el camino siempre será singular, el camino siempre será tortuoso, el camino siempre será difícil, siempre será complejo, en función, digamos, de la modalidad de relación que uno tiene con el otro, que uno tiene con la cultura, que uno tiene con los libros, que uno tiene con el saber. Entonces, la historia de en qué sentido yo soy lector es una historia, digamos, atada a lo contingente. Pero la escuela tiene que ofrecer condiciones para que se den esas contingencias en relación con ese objeto tan curioso, digamos, que es el libro. Digamos, yo tuve la suerte de tener una familia que leía. En mi casa había libros, por supuesto, pero también hay personas que han tenido libros en la casa, que han tenido familias que leen y ellos no son lectores ni les interesa. O sea, fíjense, no es un tema de que hay que tener una familia lectora o una escuela que... No, es mucho más complejo que eso, es una contingencia. Unas Entonces, condiciones de posibilidad, ¿cierto? exactamente. Entonces sí, yo encontré libros, encontré curiosidades o encontré caminos a responder curiosidades en esos textos. Y también tuve un colegio que nunca pidió libros de texto, sino que pidió libros auténticos. O sea, estoy hablando de que en el colegio yo llevaba libros, digamos, en relación con las áreas, pero eran libros auténticos. No sé, por ejemplo, Los bienes terrenales del hombre. Era un libro que yo leía y no es un libro de texto, es un libro histórico. Tratados, más o menos, ¿no? Sí, que hacía parte de la relación. Entonces, fue una relación, digamos, mediada por los libros, bien mediada por los libros. No había resúmenes de novelas, no había resúmenes de historias, había libros, había novelas, había libros de filosofía. Entonces, digamos, eso no garantiza nada, pero en el caso mío, yo me enganché, digamos, con eso, no como un camino de verdad, no como un camino de bien, no como un camino de progreso, no, como un camino que a uno le resuelve problemas. Y creo, Alex, que ahí también está unido el tema de la escritura, porque digamos esa manera de leer es no sé, como cosechar para una manera de escribir también. Y al contrario, ¿no? Hay cierta manera de escribir que lo pone a uno en relación con la lectura. Entonces, sí, muchísimos textos, digamos,
por satisfacción, por placer, por curiosidad, nunca por obligación. Claro, no está de más que hubiera por ahí, por ejemplo, en geografía, cosas que leer y cosas que escribir. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, que en geografía nosotros hacíamos resúmenes y con los compañeros, ¿no? Y de los resúmenes hacíamos resúmenes y de los resúmenes hacíamos resúmenes hasta llegar a lo que en Cali se llamaba ya se me olvidó el chancuco. El chancuco, exacto. Entonces era tanta tantas las veces que le trabajamos a los resúmenes que ya no era necesidad de usar el chancuco, o sea, lo hacíamos para chancuquear, ¿sí? Vigilar y chancuquear, íbamos a hacer un evento en la Universidad del Valle, vigilar y chancuquear para mostrar la inmensa cantidad de maneras de hacer trampa. Bueno, nosotros íbamos en dirección a hacer trampa, pero lo hacíamos con tal rigurosidad, ¿sí? Con tal juicio, hacer resumen, que terminábamos aprendiendo lo que había que estudiar. Entonces, bueno, ahí hay, por ejemplo, una relación con la escritura muy, muy especial. O sea, ese tema de resumir, para mí está muy aliado, digamos, en el futuro, al gusto, por ejemplo, por la minificción, por el texto corto, por ese tipo de... Allá vamos a llegar. Por el asunto menor, ¿no? La lectura, la gran lectura y la síntesis, ¿no? Que la brevedad. Un ejercicio completo. Bueno. Muy bien, Guille, cuando pensábamos en el tema de Borges y la invitación y la literatura, pues efectivamente la pregunta que imaginas que vendrá es sobre tu Borges, pero un poco para hacer una entrada, recordemos que Borges efectivamente nace en Buenos Aires, nace en 1889, autor de ensayos, cuentos, poemas, vivió en Argentina, en Suiza, en España, fue traductor, bibliotecario, creador de revistas como Prisma, Proa y la famosísima Sur, que se le reconoce de manera especial, y hizo un ejercicio de disparar, digamos, una afición reconocida de nosotros, tus amigos, a propósito de su obra. ¿Cuál es ese Borges? ¿Cuál es el Borges de Guillermo? Bueno, la manera de entrar, digamos, a la universidad tuvo la marca de un trabajo, como les decía, como muy intenso en relación con la lectura y la escritura. Como decía Aliex, como condición de posibilidad de una relación, no como obligación ni nada de eso, sino, miren esto, por ejemplo, teníamos un profesor, el profesor de literatura justamente, en el que los exámenes, para presentar exámenes, había que llevar libros. O sea, si no llevabas libros, no podías presentar el examen, porque el examen era un ensayo y tenía que tener notas de pie de página y tenía que tener bibliografía. Estoy hablando de secundaria. O sea, yo en secundaria tenía que escribir ensayos con notas de pie de página, con bibliografía. Entonces, imagínate llegar a la universidad uno con esa condición que ha tenido que sostener en relación con la escuela, pues es una cosa muy, muy, muy parecida a lo que va a ocurrir ahí en la escuela, ¿sí? No es ese golpe, digamos, de llegar a un mundo completamente distinto. No, era ese mismo mundo. Entonces, digamos, el hecho de tener ciertos libros de literatura no era esperar a que los profesores pidan libros, sino era tener libros. O sea, yo tenía, terminando la secundaria, tenía muchos de los libros que después en la universidad nos iban a pedir, no solo en términos de literatura, sino también de teoría literaria, porque como les contaba, en las clases nosotros no veíamos libros de texto, sino libros auténticos. Por decirles algo, Literatura y Sociedad Literatura y Significación de Todorov era un libro que yo usaba en la secundaria. En la universidad después me lo pidieron, pero yo ya lo tenía rayado, ya lo había leído. Entonces Borges era uno de esos desafíos, digamos,
entre los estudiantes. Había además mucha actividad académica entre los estudiantes, mucha actividad política, pero era una actividad política marcada por la actividad cultural. No era esa pobreza, digamos, de quejarse, ¿sí? A gritos, sino de alimentar una postura a partir de la literatura, a partir de la filosofía, en aquella época del psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis era un discurso que sostenía la vida académica. Entonces Borges era uno de esos personajes que uno decía, esto es imprescindible, hay que tenerlo, ¿sí? Pero Borges es un personaje muy extraño, o sea, uno hay cosas que lee de Borges y siendo pues un muchacho y uno no entiende, ¿sí? Pero yo, bueno, y todavía hay cosas que me parecen muy complejas y que yo definitivamente, digamos, no intento comprender, hacer ese esfuerzo en esa dirección porque estoy en otra cosa. Hay cosas de él que van en esa misma dirección y voy a la pata de él. Pero hay otras cosas que yo digo, no, ¿quién se va a poner a entender todo esto pues para poder leer a Borges? No es obligación leerlo todo, sino es el Borges que produce satisfacción. Entonces, claro, había un Borges muy, no sé, como prepotente, me pensaba yo en aquel momento, como un Borges inaccesible, sí, como un tipo que lo que quiere es como enrostrarle a uno todo su saber y no, uno se va dando cuenta después que efectivamente es una forma de hablar de alguien que ha leído muchísimas cosas y que quiere como desembucharse de un poco de cosas que ha leído, ¿sí? A su manera, digamos, con su forma de articular esas cosas, porque es un maravilloso articulador de filosofía, de ciencia y de literatura leída. Entonces he pasado como por esos Borges, habría que ponerlo como en plural, ¿no? El Borges que parece antipático al Borges complejo, pero que uno tiene que trabajar para entenderlo, al Borges pues de la satisfacción. En estos días, por ejemplo, volví a leer Pierre Menard, autor del Quijote, que yo lo había leído hace mucho rato. Y en estos días, por una conversación que teníamos con un maestro mío, que sigue siendo mi maestro, porque sigo asistiendo a sus seminarios, que ahora pues son en línea, por una conversación que tenía con él en su seminario. Él tiene un grupo que se llama el ADN, Análisis del Discurso. Y entonces volví a leer Pierre Menard, lector del Quijote, y yo me moría de la risa. O sea, hoy me hace reír muchísimo más. En aquella época pues era el tema de cómo así que reescribir el Quijote hoy exactamente igual es una cosa completamente distinta al Quijote que leímos, ¿no? Y en el texto pone unos renglones y dice, así decía Cervantes. Y más abajo explica qué quiere decir eso en Cervantes. Y más abajo dice, y en cambio así decía Pierre Menard, y son las mismas palabras, ¿sí? Pero eso significa otra cosa. Bueno, me moría yo de la risa. Yo decía, no, este hombre es fascinante. O sea, él se divirtió muchísimo y quería hacernos disfrutar a nosotros, pero nos exigía el paso por ciertas lecturas, por cierta calma, por cierta tranquilidad para leer, por cierta posición, digamos, no tan pretenciosa. Y entonces hoy disfruto muchísimo a ese Borges y entiendo que lo que yo no entienda de Borges es problema mío, no es problema de él. Y fíjate que en eso que estás diciendo uno podría extrapolarlo a las otras lecturas y a los otros autores, en el sentido de que efectivamente el autor es tan diverso y diferente en su producción, en su expresión, que efectivamente puede que a uno fundamentalmente le guste y le interese un Borges, un autor, pues en un momento, ¿no? Y no necesariamente todo el autor, porque no habría cómo pedirle al autor que responda a las preguntas que uno tuvo en su momento y ponerse un poco triste porque el autor no le responde. Es decir, es muy interesante porque el autor está allí y tú te enganchas con algo del autor. Y reclamarle, pues, es un asunto más, como tú dices, de las preguntas de uno, ¿no?
Claro, él mismo decía, ¿no? O sea, si Shakespeare no escribió para usted, déjelo ahí. O sea, ¿para qué se va a poner a continuar haciendo el esfuerzo? No, 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 No déjelo ahí. sufra, no sufra. No sufra. Eso. Y de pronto más adelante lo coge y lo coge con otras preguntas, con otra posición, y de pronto dice algo para usted. Pero era muy, muy interesante eso, ¿no? Desde que el escritor si el escritor escribió para usted, léalo. Pero ese para usted, por supuesto, es una cosa que se transforma en la vida. Sí, tú tenías fresco la lectura del Quijote, ¿no? También eso es una ventaja Ah, para exactamente. releer, ¿no? Exactamente. Guillermo, a propósito, en un Más artículo, escribí un cuentico a propósito de ese volver a leer a Pierre Menard. Okay. sí, y por ahí nos puedes recomendar también un libro que se escribió de minificción sobre el Quijote, ¿cierto? Que está por ahí Ah, dando sí, vueltas. sí, ese se llama Micro Quijotes, Mm. de Eple. Es un peruano que vive en Estados Unidos. A propósito de estos Borges en plural, hay un artículo tuyo, el maestro Cuadrifonte, donde citas a Borges, dice así: la encrucijada te parece abierta y la vigilia cuadrifronte. Jano, ¿qué podemos esperar de esta cita, Guillermo? Esa, esa, eso es muy interesante porque uno siempre, digamos, ha escuchado, ha leído que Jano es bifronte, ¿cierto? Que habla del comienzo del año, pero también del final del otro, que está puesto como en ese, pues, de frente al futuro, pero también mirando hacia el pasado. Bueno, o sea, pero cuando dice Borges que cuadrifronte, ya me llamó mucho la atención y me puse a investigar. Claro, hay muchas construcciones en las que están dedicadas a Jano, pero que tienen cuatro entradas, ¿sí? No solamente, digamos, oriente-occidente, sino también norte-sur. Entonces, utilicé la figura, además siempre me ha gustado mucho ese poema, utilicé la figura porque, digamos, había leído a un colega ahí de Jimena, que lo conoce, un compañero que durante mucho tiempo estuvimos haciendo por ahí cosas juntos, Fernando Vázquez, y Fernando escribió un texto sobre los maestros, ¿no? Como dando como ciertas indicaciones de maneras distintas de ser maestro. Pero a mí me parecía un poquito como desordenado eso, ¿no? Digamos, el maestro, no sé, el maestro que se cree sacerdote, el maestro que se cree amante, el maestro que se cree mamá, el maestro. Pero bueno, ¿y eso qué límite tiene eso? Yo decía, no, eso por eso no va para ningún lado. Eso, digamos, encontraría yo tantos maestros como maestros, Tanta tantos cara posibles como... como reales. Entonces, eso. Claro. Y entonces me puse a pensar y encontré una manera de generar, digamos, cuatro espacios para el maestro. Entonces, por eso el texto se llama El maestro cuadrifronte, pero por supuesto tomando esa figura de Borges. Bueno, seguimos entonces con la cita en Ecuoreo, la revista que ustedes coordinan de hace muchísimo tiempo. 40 añitos nomás. Sí, por ahí está el chisme de que fue la primera revista de minificción de América, ¿no? Sí, no, eso es una exageración, no, de América, no, del mundo. Del mundo. Recordemos que hicimos un programa en nuestra revista cultural a propósito de nuestro primer programa, haciéndole un homenaje a esos esfuerzos literarios, culturales, y estaba efectivamente Curio, porque celebraba muchísimos años de creación, ¿no? Que Esa, antes era Cuorio, ¿no? esa, esa, esa existencia de esa revista tiene mucho que ver, y me regreso con el tema de lectura y de escritura, y es que nosotros comenzamos a hacer esa revista siendo estudiantes de la universidad. Entonces, eso nos dio una entrada muy distinta a la relación con los docentes. Por ejemplo, cuando yo hice mi práctica docente, la hice con base en esa revista.
Entonces el maestro pedía llenar unos formatos y tal, y yo, no señor, yo voy a trabajar con esta revista. ¿Sí? Es una revista inventada por nosotros. Entonces, digamos, es muy distinto entrar con esa iniciativa, pero insisto, ahí tiene que ver mucho un momento histórico donde era muy importante lo político, ¿sí? Pero una política pues muy alimentada culturalmente. Entonces, sí, esa revista nació nosotros siendo Escuincle. estudiantes de la universidad. ¿Sí? Entonces ahí dices, la economía del lenguaje, indilgada a la microficción, es propia del haiku, hasta una novela en 7 tomos que, si busca El tiempo perdido, a juicio del autor, no incluirá cosas que sobren. Claro. Entonces, como una entrada para hablar un poco ahora sobre una de tus pasiones, que es la microficción. Sí, ahí hay un principio que me parece muy interesante, ¿no? La economía del lenguaje no es un asunto de extensión, es un asunto de efectivamente no decir más de la cuenta. Y en el arte a mí me parece que, y pues particularmente en la literatura, la poesía, el cuento, me parece que, digamos, el significante siempre sobrepasa al significado, ¿sí? En el sentido de que genera muchas posibilidades. Entonces, si yo digo más de la cuenta, lo que estoy haciendo es borrando las posibilidades de significación. Cortázar decía, ¿no? El que dice más a veces empieza a decir menos. O sea, decir de más no es decir más cosas, a veces es borrar un poco lo que he dicho atrás. Entonces, ese tema de la economía del lenguaje, por supuesto, no es un asunto solamente de los relatos cortos. Lo es también de los buenos poemas, de los buenos cuentos, de las buenas novelas. Sí, yo recuerdo una conversación que tú tuviste en pandemia aquí por esta vía con Fabio Jurado, donde precisamente hablaban de todo lo que tenía que tener detrás resolver de manera literaria la brevedad. De hecho, vamos a citar un poco a esta antología del cuento corto colombiano, donde dices que este género, me refiero a la microficción, perdón, pues relacionado con algo que a mí me gusta mucho, que es este género japonés del haiku. Si puedes hablarnos un poquito sobre eso. Dice, este género cuya escritura y lectura nos acerca al instante inconmensurable del haiku. ¿Nos puedes contar un poco esto en relación con la brevedad, qué sería esto del instante inconmensurable? Creo que ya empezaste a contestarlo, pero ¿me podrías agregar algo más sobre esto? Sí, es que a mí me parece que el haiku tiene un ingrediente que le es propio, que es como el efecto, digamos, de sorpresa, digamos, llamémoslo de sorpresa. ¿Sí? Por ejemplo, hay una relación que termina, digamos, como expresándose de manera natural, ¿no? Entonces, ¿cómo así que esto tiene que ver con aquello? Digamos, te deja lleno de pregunta. El haiku no responde, el haiku interroga, ¿sí? Sí, es como que le echen a uno un baldado de agua fría a veces en la cara, o sea, ¿qué pasó aquí? Son muy pocas palabras y sin embargo el efecto es un efecto duradero, entonces eso tiene que ver con esa economía del lenguaje, pero también con algo pues que caracteriza al buen escritor de haiku, y es descubrir ese punto que efectivamente puede producir la sorpresa. Es decir, no se trata de hacer 5, 7 y 5 sílabas, pues que eso no tiene nada que ver con el español, ¿no? Eso en japonés es otra cosa, entonces tratar de hacer eso mismo, pues es un poquito necio en español, pero no se trata de seguir el número de sílabas, se trata es de hacer eso, ¿sí? Pero para producir ese efecto. Y creo que
no sé, muchos relatos cortos tienen esa propiedad, ¿no? Con otra estructura. Lo que me encanta del haiku es que tiene, digamos, un rigor formal, ¿sí? Cosa de la que no queremos saber hoy, ¿no? No queremos saber de rigores, de límites. No. Aquí se trata de una cosa hermosa, ¿sí? Que te marca, que te deja, que te deja pensando y, sin embargo, obedece a una condición formal, como un soneto, como un buen poema, ¿sí? Escrito, digamos, con esas condiciones y, sin embargo, te queda en la memoria. Ese par de asuntos me encantan, ¿no? O tres, mejor, la economía del lenguaje, el efecto y el seguimiento de una estructura formal. Bueno, y hay mucha discusión en relación con los relatos cortos, ¿no? El minicuento, minificción, como se lo quiera llamar, bueno, eso formalmente qué extensión tiene, por ejemplo. Y esa es una discusión bizantina, pues eso no tiene ningún sentido. Pues porque una palabra más allá del límite entonces ya no es, o una palabra menos, eso es una tontería. Pero efectivamente se va configurando, digamos, una manera de hablar, de escribir, que, digamos, no se puede perder en los detalles, no se puede perder en las caracterizaciones. Digamos que si yo voy a escribir un cuento o una novela, pues bueno, y si necesito hacer unas caracterizaciones, pues ahí tengo mis palabras. No sería una especie de chancuquismo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, vamos a vincular, permítame vincular las dos cosas entonces. Aquí en 1981, tú nos recordabas, escribe Borges 17 haikus en su poemario La Cifra, ¿no? Entre ellos está este, que es como decías tú, es una pregunta. ¿Es un imperio esa luz que se apaga o una luciérnaga? Ahí están los dos puntos, ¿no? Es poder unir esos dos puntos a la manera de una pregunta. Hermoso. O este que dice, lejos un trino, el ruiseñor no sabe que te consuela. Entonces la pregunta es, esto sería, porque yo estaba aprendiendo un poco hace rato ya contigo, esta idea de extraer minificción. Estos poemas, estos haikus serían, en este caso, minificción. Para mí sí. Para mí sí. Claro. Que dan la vuelta completica y termina sorprendiendo, termina la economía y finalmente esto de la pregunta. Sí, Entonces, para mí sí. Entonces, ¿por qué tú crees que Borges no escribió novela? Bueno, él tiene varias lo ha dicho de varias maneras, ¿no? Digamos, no, él no tiene aliento, un largo aliento. Yo creo que, digamos, cuando se refiere a la novela moderna, dice que la novela moderna está sacrificando la historia, digamos, por una serie de malabares formales. Y bueno, aquí se puede contradecir con lo que dicen otras partes, pero me parece muy interesante. Por ejemplo, sobre el Quijote, siendo muy joven, escribió un artículo que dice, digamos, el Quijote tiene muchos errores de escritura. El Quijote no es ningún ejemplo de gramática ni nada de eso, ¿sí? El Quijote ha pasado por transcripciones llenas de errores. El Quijote ha pasado por malas traducciones a otras lenguas, ¿sí? Y ahí lleva 500 años interrogándonos y diciéndonos, por ejemplo, introduciendo a la lengua una expresión como quijotesco, ¿no? O sea, ya está metido en la lengua el Quijote. Entonces, lo que él dice es, Cervantes estaba preocupado menos por esos asuntos formales que por él hacer existir ese héroe, ¿sí? Y entonces él piensa que en la novela de pronto habría como digamos, como un esfuerzo que se desvía de hacer existir a ese héroe. Y él dice, yo ya no creo en los diálogos del Quijote con Sancho y eso, y en esas aventuras, yo no creo en eso. Creo en ese personaje. Y ese personaje no es un personaje que esté por fuera de la novela misma, ¿sí? El esfuerzo de Cervantes es hacer existir a ese hombre. ¿Cómo lo hizo? No importa. Tenemos Quijote, tenemos eso en nuestra cultura en español y en la cultura
universal. Ahora, digamos que si es capaz de ponernos Borges a hablar, digamos, con textos de 5, 7, 10 páginas, de ponernos a hablar durante años ya, ¿sí? Me parece que él nos estaría diciendo que en el fondo una novela es reductible, digamos, a una historia que puede ser contada de manera más breve. Ahora, pues también leía novelas, por supuesto, le gustaba mucho Jack London, le hizo homenajes ahí por ejemplo, a Bioy Casares, ¿no? Con la invención de Morel, decía que a él le parecía que era perfecta la estructura de esa novela, etcétera. Pero se lo deja a los demás, digamos, él se queda en lo breve. Cada cual en lo suyo. Pero de todas maneras, ¿cuál es el cuento de Borges que te gustaría haber escrito? ¿Y por qué? Porque creo que el lector también es un poco, por lo menos yo soy un lector un poco envidioso, ¿no? Son muchos. Digamos, por ejemplo, la inversión que produce en la biblioteca en la Lotería de Babilonia, por ejemplo, esa inversión que produce, esa concepción del mundo es súper compleja, o sea, con una riqueza filosófica inmensa en la biblioteca de Babel, ¿no? Poner el libro, digamos, en el centro de la historia y hacer con eso una historia de la humanidad, de las pasiones humanas alrededor de eso. Eso me parece espectacular. O las ruinas circulares, es decir, son cuentos que yo los he leído, incluso alguna vez leímos las ruinas circulares tratando de buscarle un error, una palabra de más, y no la encontramos. O sea, es maravilloso. A veces aparecen cosas que uno dice, ¿y esto para qué? Pues más adelante encontrarás que eso es un indicio de aquello. Bueno, es una maravilla. Pero hay un cuento corto, Aliex, que me parece monumental. Ese me gustaría haber escrito. Dice así: desde el crepúsculo del día hasta el crepúsculo de la noche, un leopardo, en los años finales del siglo XII, veía unas tablas de madera, hombres y mujeres cambiantes, un pareón y tal vez una canaleta de piedra con hojas secas. No podía saber que anhelaba amor y crueldad y el caliente placer de despedazar y el viento con olor a venado. Pero algo en él se ahogaba y se revelaba, y Dios le habló en un sueño: vives y morirás en esta prisión para que un hombre que yo sé te mire un número determinado de veces y no te olvide y ponga tu figura y tu símbolo en un poema que tiene su preciso lugar en la trama del universo. Padeces cautiverio, pero habrás dado una palabra al poema. Dios en el sueño iluminó la rudeza del animal y éste entendió las razones y aceptó ese destino, pero solo hubo en él, cuando despertó, una oscura resignación, una valerosa ignorancia, porque la máquina del mundo es harto compleja para la simplicidad de una fiera. Años después, Dante se moría en Ravenna, tan injustificado y tan solo como cualquier otro hombre. Dios en un sueño le declaró el secreto propósito de su vida y de su labor. Dante, maravillado, supo al fin quién era y qué era, y bendijo sus amarguras. La tradición refiere que al despertar sintió que había recibido y perdido una cosa infinita, algo que no podría recuperar ni vislumbrar siquiera, porque la máquina del mundo es harto compleja para la simplicidad de los hombres. Eso me parece maravilloso. A los que nos están viendo y escuchando, eso fue de memoria. No. Yo ya iba a preguntar, ¿lo estás leyendo o lo estás declamando? No, ese lo estoy declamando. Además, a favor de lo que decía Jimena al comienzo, aprender ese poema me implicó que yo escribiera un artículo como de 20 páginas sobre ese cuento. ¿Por qué? Porque lo repito mentalmente y encuentro cosas. O sea, quien lo escucha por primera vez, por supuesto, entenderá ciertas cosas, pero claro, se le escapan 1000 detalles, ¿sí?
pero quien lo repite una y otra vez en la cabeza va a descubrir, ya entiendo esto, ya entiendo lo otro. Entonces imagínense que eso dio lugar a un artículo de 20 páginas, ¿sí? Tratando de desbrozar ese sistema de relaciones que hay, porque es un cuento absolutamente sistemático en el sentido de las oposiciones que produce exactamente entre el leopardo que aparece ahí en la línea 32 de Infierno de la comedia y Dante, ¿sí? Es maravilloso. Genial. Bueno, estimada amiga Jimena, Guille, gracias, sabemos de tu pasión por el cuento y en especial el cuento corto. Allí tienes premios, publicaciones individuales, conjuntas, has asistido a concursos en donde has sido jurado, has ido a varios lugares en Latinoamérica. ¿Cómo ha sido ese camino para estar allí? Bueno, eso está unido un poco, como les contaba ahora, a que hubiéramos inventado una revista siendo estudiantes de literatura. Es muy curioso, ¿no? Porque eso nace de una manera un poquito contingente, me parece estereotipado, ¿no? Que la revista se hizo a sí misma. Pues de alguna manera sí. El caso era que en la universidad había unos panfletos, ¿sí? Que en Cali se llaman chapolas, ¿sí? Que sacaban los grupos políticos. Claro, eso había montones de grupos y sacaban sus chapolas, que eran pues generalmente una página o media página por ambas caras, con la discusión de rigor, pues que no sé, que subió la papa, que bajó la yuca, que la matrícula, cualquier cosa. Y nosotros pues nos parecían tan pobres esas chapolas, tanto pues por la manera como se repetía siempre lo mismo, tanto como por el hecho de su diagramación, pues porque era una cosa sin diagramación, una súper básica, texto venteado y ya, y a veces casi que ni siquiera con bordes, pues una cosa feísima. Entonces nos propusimos hacer una chapola distinta. ¿El mimeógrafo? Sí, en esa época era el mimeógrafo, claro. Y entonces empezamos pues a armarla y lo único que pusimos fue cuentos cortos. O sea, no íbamos a hacer eso, íbamos a tratar de hacer una especie de parodia a las chapolas, ¿sí? Escribiendo posiblemente ensayitos sobre los asuntos del momento, pero terminamos fue poniendo cuentos. Y entonces andábamos con la idea y nos encontramos con este profesor con el que todavía es mi profe. Este profesor le dijimos, estamos buscando un nombre para esta revista, ¿qué tal? Y él nos dijo, ecuóreo. ¿Y cómo así que ecuóreo? ¿Eso qué es? No, eso quiere decir relativo al mar. Entonces nosotros, esa palabra está muy buena, llena de vocales, además con tilde y con esdrújula. Está muy bonita, pongámosla. Y le pusimos la K porque mi amigo Harold Kremer estaba fascinado pues con el señor K de Kafka. Y entonces, bueno, ecuóreo con K. Y debajo de una vez, revista de minicuentos. Y nosotros pues la primera vez sacamos 200 ejemplares. La última vez ya íbamos en 2000, ¿sí? Y eso se vendía cada 15 días, se vendían 2000 ejemplares, imagínense. Claro, eso era de salón en salón que nos metíamos a hablar de la revista y la vendíamos en los cineclubes, en todas partes. Pues, y eso se movía mucho, mandábamos a muchos escritores y les mandábamos varias para que repartieran, entonces se conocía por todas partes. Pero eso tuvo mucha incidencia, digamos, en nosotros, en la manera como le entramos a las clases, a las discusiones, a la vida académica, a la universidad. Okay. Entonces quedamos conectados ahí con el cuento corto y entonces empezamos a hacer lo que decía ahora Aliex, y es a leer, pero pensando en pequeños fragmentos que tengan unidad como textos, ¿sí? Por ejemplo, Aliex leyó a Pamuk y descubrió que ahí había fragmentos del texto que podrían perfectamente ser cuentos. Entonces me dijo, oiga, ¿qué hago con esto? Yo, recórtelos y nosotros los publicamos, ¿sí?
y les ponemos títulos, o usted póngale títulos, ahí mamamos gallo como Borges. Eso se lo inventaron pues Borges en su momento con Bioy Casares, pero también Edmundo Valadez en México. Hicieron eso, es decir, de tomar pequeños textos que a su vez pertenecen a textos mayores, pero que tienen una unidad. Y eso lo continúan ahora, por ejemplo, Raúl Brasca y Chitarroni en Argentina. Los europeos, los españoles, viven un poquito peleados con ese concepto de los recortes, ¿no? Que se le han llamado los argentinos, de los recortes, pero efectivamente me parece que, digamos, cuando un texto tiene consistencia interna, así pertenezca a una unidad mayor, no hay ningún lío. Incluso y hubo una cosa muy interesante. En una novela de Faulkner, un personaje le cuenta a otro un cuento, ¿sí? Pero digamos, como están conversando, entonces el otro le interrumpe y le dice, ¿y qué pasó? Y no sé qué. Entonces, si ustedes le quitan el diálogo, pero dejan solo la historia, tenemos un cuento corto. Y efectivamente lo llamamos Esquileo y lo publicamos en la revista. Pero, oh sorpresa, nos encontramos después un libro y recientemente, un libro de Faulkner que agrega cuentos que no habían sido publicados. Y ese cuento está metido ahí. O sea que Faulkner lo tenía como cuento y no sabía qué hacer con él y se puso un personaje a contárselo a otro. Entonces, la idea de recortarlo, fíjense que no es tan tan porque efectivamente ya lo había hecho Faulkner en ese caso. Bueno, igual nos pasó también con Dashiell Hammett, que tiene una historia muy interesante de un hombre un hombre común y corriente, de un día sale a comprar cigarrillos y le da por irse de la casa, o sea, con lo que tiene en los bolsillos, sin avisar a la familia, se va, sencillamente, y puede vivir, digamos, al frente o en otra cuadra, pero rehace una vida completamente distinta a partir de un acontecimiento, y es que cuando él sale, se cae algo de un andamio que están pintando o arreglando un edificio o algo, se cae algo, lo alcanza a tocar a él, a herir, pero no lo mata, lo habría podido matar. Entonces él dice, ¿cómo así que un evento tan casual puede a uno transformarle la vida de esa manera? Y entonces en ese momento toma esa decisión. Bueno, esa historia, palabras más, palabras menos, está también en otro escritor, y nosotros la habíamos extraído. No sé si se acuerdan de Dashiell Hammett, es un escritor de novela negra, ¿no? Entonces, el halcón maltés. El del halcón maltés. Exactamente, en esa novela, Spade, que es el investigador, le cuenta a la secretaria esa historia. No tiene nada que ver con el halcón maltés, ¿sí? Pero es un cuentito que Dashiell se quiso sacar de encima y se lo puso a la secretaria, a Spade, a contárselo a la secretaria. Entonces sí, Lo que eso me hace pensar, o sea, entré, digamos, en crisis cuando dices eso, porque enseguida me voy a la experiencia de la lectura del Quijote y recuerdo que mientras leíamos encontrábamos en esas narraciones cuentos, asuntos gramaticales, dichos. Es más, tenemos un colega que lo molestábamos mucho porque se dedicó a subrayar los dichos, que además son impresionantemente, digamos, fuertes y aparecen de manera constante en la obra del Quijote. Es decir, que al final, cuando pensamos en eso, ¿qué diría Foucault? No hay tal estructura, no hay tal asunto cerrado, sino que lo que hay en un escrito es múltiple, es distinto, tiene vías. Es decir, cuando pensamos en algo como la novela, no hay tal, o sea que uno, si se adentra, encuentra cuentos, puede encontrar haiku, puede encontrar una estructura como un dicho, como un refrán, etcétera. Es decir, que eso que se denomina novela termina siendo algo que uno construye de diferentes pedazos, fragmentos. Es parte de la polifonía. Un carnaval. Sin carnaval. La novela es un carnaval, exactamente. Y yo creo que eso, Jimé, es muy interesante para leer de otra manera. O sea, es muy distinto ir a leer a un autor, así sea un autor teórico, como estaba citando Foucault. Voy a buscar en ese libro las respuestas
a mi pregunta o la definición de la arqueología. No, no, no. Ahí hay un señor que escribió y que está desbordado por el texto, ¿sí? Como decías, en ese texto hay muchas cosas. Hay preguntas, hay salidas, digamos, tentativas. Entonces, leer un texto bajo la idea de en qué problema estaba metido este tipo, que le tocó ponerse a escribir, es muy distinto a leerlo con la, digamos, con el purito de él me va a responder mis preguntas. Entonces, me parece que esa concepción, digamos, de un texto compuesto de manera múltiple del que yo puedo extraer cosas, me parece que efectivamente está atado a una manera de leer. Me haces acordar una novela de Paul Auster que a ti te gusta mucho, La noche del oráculo. Sí. Como hasta al final el escritor y el narrador no saben qué hacer con Sí, el lo dejan encerrado. personaje. Lo matan, lo dejan allá Lo dejan encerrado. para siempre. Yo de esa novela saqué muchos fragmentos, muchos recortes, y sin embargo la presté y no sé a quién y no me la han devuelto, y entonces se quedaron marcados todos los Jimena, toca regalarle por el cumpleaños. Cuando dices olvidé, entonces volvemos al tema de la memoria, ¿no? Tú declamas, pero también olvidas. Es muy Claro. bonito, ¿no? O sea, hay una habilidad, pero también ella no está directamente relacionada con que recuerdes todo. O sea, Diego, podemos abusar de ti un poquito más y nos regalas otro memorioso Borges. No te habrá de salvar lo que dejaron escrito aquellos que tu miedo implora. No eres los otros y te ves ahora centro del laberinto que trazaron tus pasos. No te salva la agonía de Jesús o de Sócrates, ni el fuerte Siddhartha de oro que aceptó la muerte en un jardín al declinar el día. Polvo también es la palabra escrita por tu mano o el verbo pronunciado por tu boca. No hay lástima en el hado y la noche de Dios es infinita. Tu materia es el tiempo, el incesante tiempo, eres cada solitario instante. Imagínense eso es cada verso es una belleza. No te habrá de salvar lo que dejaron escrito aquellos que tu miedo implora. Es decir, a la hora de la verdad estás absolutamente solo. Puedes ponerle bibliografía a tus argumentos, pero la pregunta es, ¿y tú qué es lo que piensas del asunto? No te habrá de salvar lo que dejaron escrito aquellos que tu miedo implora. No eres los otros y te ves ahora centro del laberinto que tramaron tus pasos. Precioso, esa idea de camino aleatoriamente, es otra figura que tiene Borges en otra parte, camino aleatoriamente, pero al final lo que dibujo es mi propio rostro, ¿sí? Yo estaba pensando, porque ahora te iba a preguntar por los trucos, tenemos un amigo en común, el Pachito, que también hace mucho ese ejercicio, entonces te iba a preguntar por los trucos de la memoria, porque sé que hay varios trucos, cada cual tiene el propio, pero mientras te escuchaba ahorita estaba pensando que hay una música en el declamar de memoria que yo creo que es uno de los primeros datos que debe percibir uno cuando está escuchando a alguien que está diciendo de memoria. Y bueno, después nos podemos adentrar en el texto y estudiarlo así como lo estudias para aprender, pero hay una música, una cadencia, lo mismo Pacho que tú, cuando hacen este ejercicio. Entonces, nada, para que nos sirva a nosotros, a Jimena, a mí, a los que nos están escuchando, qué truco, cuál es tu truco, cuál es el secreto ahí. Vale la pena decir tu truco, porque yo pensaba que el mismo poema en la voz o en el ejercicio que hace Pacho al que hace Guille es distinto. Claro. Porque habla de un propio ritmo, ¿no? De una manera de leer. A ver, yo no sé trucos. Por ejemplo, yo tenía un tío que me acuerdo una vez cogió una baraja que tenía, no sé, pongámosle 40 cartas, y cada carta era como un dibujito con un nombre, ¿sí? Como estos de caricaturas y todo eso. Bueno, lo vio un par de veces y me entregó el mazo y me dijo,
pregúnteme cualquiera. 29, Pinocho. 15, Dumbo. ¿Sí? O sea, tenía un truco, tenía trucos para eso. Es más, él jugaba ajedrez sin ver. O sea, él no estaba viendo el tablero, estaba de espaldas al tablero y uno hacía los movimientos y él le decía a uno los movimientos, ¿sí? Y si, a mí, yo nunca le pude ganar. Y él no estaba viendo el tablero. O sea, tenía un truco para ese asunto de la memoria. Pero yo no tengo trucos, entonces nunca le pregunté cuál era su truco. Pero sí hay una cosa que me parece curiosa, y es que al principio, es decir, yo he repetido, no sé, miles de veces los primeros versos, pero los últimos no tanto. No sé por qué, porque siempre tengo que volver al comienzo e incorporar el nuevo, siempre vuelvo al comienzo. Entonces fíjense cómo vamos, el primero es el que más he leído, ¿sí? Y el último el que menos he leído. Pero hay un momento donde eso engancha, yo no sé en qué momento ni por qué, pero hay un momento donde ya coge fuerza y ya comienza uno a repetirlo mentalmente, ¿sí? Integralmente. Claro, hay que estarlo haciendo, ¿no? Porque si uno deja un tiempo de decirlo, se le van olvidando cositas. Bueno, y sobre todo cuando son extensos. Pues yo me he aprendido cosas muy cortas, porque es que Pacho sí se aprende tranquilamente un cuento de 20 páginas. El canto número 1 de la Ilíada. De la Ilíada. Sí, no, eso ya es monstruoso, una cosa demasiado, pero sí me parece muy curioso que el punto, digamos, cada verso ha sido leído menos veces a medida que vamos bajando. ¿Podría decirse que es una especie de gimnasia? Sí, es gimnasia, pero una gimnasia desigual en relación con los versos. Por ejemplo, hay un texto, no es de Borges, que dice, como no le melga nada que la contradigan, la señora FIFA se acerca a la tota y ahí nomás le flamenca la cara de un rotundo mofo. Pero la tota no es inane y de vuelta le arremulga tal acario en pleno tripolio que se lo ladea hasta el copo. Asquerosa brama la señora FIFA tratando de sonsonársela y el mano tripolio que además es de satén rosa. Revolando una mazoca más bien prolapsa, contracarga la Crimea y consigue maricorarle un sueño a la tota que se desporrona en diagonía y por un momento odradra el raire con sus abroncojantes bocinomias. Por segunda vez se le arrufa un mofo sin merma a flamencarle las mecochas, pero nadie le ha desmunido el encuadre a la tota sin tener que alanchufarse su contragofia. Y así pasa que la señora FIFA contrae una plica de mercolamas a media resma y dos peticuras de esas que no te dan tiempo al vocifugio. Y en esas están arremulgándose de ida y de venida cuando de pronto se debe presivenir al doctor Feta que se inmoluye inclótumo entre las gladiofantas. Payás, crona el elegantorium sujetirando de las desmecrenzas empeufantes. No ha terminado de alar cuando ya le están manocurgiendo el fano y las nalcunias, el rijo en junio y las colotas. Suño arriba y mofo al medio y dos mercoleamas que para qué. Son así, te fijas, se interrumpe la señora fija, el muy pornacuto, vociflama la tota, y ahí nomás flaternulan y se, ¿cómo es? Bueno, que se estaban polichantando más de 4 cafotos en plena tetamancia. Son así las tofifas y las fitotas, mejor es no terruptarlas porque te desmunen el persiglotio y se quedan tan plopas. Digamos, eso me parece como difícil, porque como son palabras inventadas, ¿cómo las conectas? Exactamente, ¿cómo las conectas? Entonces, en ese caso me parece que el tema de repetición es insoportable, o sea, tienes que repetirlo una y mil veces hasta que encuentres como una música por que fin siempre que la digas venga a ti y no se te vaya la palabra sin sentido. Que bueno, tú decías que no era de Borges, pero a Borges le gustaba Cortázar, ¿no? Sí. Borges fue el que presentó a Cortázar, pues, él fue el que le publicó su primer cuento. Sí, es una relación también paradójica, ¿no? Porque es que Borges, con tal de hacer un chistecito
cruel, es capaz de joder a cualquiera, ¿no? Entonces, de Cortázar decía que era un escritor de palabras. Y a propósito de eso que acabas de hacer, y volviendo un poco al comienzo, este asunto de la memoria, ¿no? Porque, por ejemplo, yo paso en este momento por una situación de la memoria, de perder la memoria como parte de un proceso cognitivo, de deterioro cognitivo. Entonces, la memoria tiene, digamos, me asiste hoy por hoy como un asunto de interés. Pero también en el que abordamos al comienzo, que tiene que ver con intentar, o lo que se hizo con la pedagogía tradicional, en donde efectivamente el ejercicio de memorización, que hacía parte de, digamos, de ese proceso de la lectura, la escritura, pues dejó de existir porque se argumentaba un sufrimiento profundo de los niños a la hora de memorizar, incluso hasta las tablas de multiplicar. Hoy difícilmente encuentra uno un niño y un joven que la repita como nosotros lo hacíamos, ¿no? Y en el orden, digamos, personal, por ejemplo, a mí es muy fuerte el asunto de lo que significa no recordar, por ejemplo, los países, los ríos, los límites, los eventos, digamos, históricos, los autores, los presidentes, el papel de los países en los conflictos, que cada vez que tienes que recurrir a ello o traerlo, tienes que ir a buscar esa literatura que te lo vuelva a recordar. Y sí recordar, por ejemplo, al abuelo, al tío mayor, que no tenían ningún inconveniente en decirte exactamente cuáles eran los límites, qué río pasaba por aquí, con una naturalidad. A mí personalmente siempre me ha producido profunda envidia, ¿no? Y un poco, ahí sí dolor por un ejercicio digamos, no se hizo o no hice. Y en ese sentido me parece que es, digamos, para la enseñanza es imprescindible eh, la memoria, ¿no? Que el maestro pueda trabajar y tenga, digamos, una capacidad de memorización y digamos, la potencia, no solamente por él, sino también como un ejercicio para los estudiantes. ¿Qué piensas al respecto, Guille? Sí, no, por supuesto. Ahora, lo que pasa es que me estaba pensando justamente cuando hablabas eso de- del diálogo de Sócrates, donde él habla del hombre que describió, que descubrió la escritura y se la presenta al rey, ¿no? Uh-huh. Y el rey dice, no, pues sí, muy interesante y tal, pero eso va a ser fatal. Va a ser fatal porque ya la gente no va a guardar en sí mismo, sino que va como a poner afuera, ¿sí? Y yo pienso que eso que estás diciendo responde exactamente a lo mismo. O sea, hoy uno le pregunta a alguien y la persona coge el celular y busca la palabra. Le preguntas dentro de media hora y lo vuelve a hacer igual. O Ya. sea, no queda con la idea que le acabaste de preguntar. Es decir, debería recordarlo y volverla a... No, vuelve y lo busca, ¿sí? Es una experiencia que tengo mucho, por ejemplo, con algunas personas cuando chateo, ¿no? Personas menos viejas que yo, que digamos, estás diciendo algo y entonces en la respuesta ya hay un link, por ejemplo, ¿sí? Entonces, claro, más adelante volvemos a hablar de lo mismo y pum, vuelve y aparece el link. Oye, pues ya me lo habías mandado, ¿sí? Y es un poco como que, pero no sé, Jimena, pues sí, yo soy de esa escuela de qué bueno recordar las tablas de multiplicar, qué bueno recordar la capital de este país, etcétera, pero no sé si esto que está ocurriendo hoy, donde efectivamente pues ha habido una no utilización de la memoria, no sé si esto sea sencillamente una cosa diferente o efectivamente haya como un efecto negativo ahí, ¿no? Para mí sí, pero pues también me pregunto, eso es otra época, son otros recursos. Uh-huh. Tal vez uno efectivamente, yo recuerdo, por ejemplo, las rayas que he hecho en los libros y yo sé que está del lado izquierdo la raya que hice y busco en el La libro y memoria está ahí. visual impresionante que tiene uno al tomar Exactamente, apuntes, a leer y rayar sus textos. exacto. Derecha, abajo o arriba, pero Uh-huh. Exacto. Pero si hoy lo tienes en un PDF, pues no es sino poner una palabra, control F, la palabra enter y pum, te aparece. Entonces ya no hay necesidad de tener
esa memoria. Yo sí he hecho un uso, digamos, de ese recuerdo reiterado de poemas, por ejemplo, algo que para mí es muy satisfactorio. Y efectivamente me gusta mucho recordar cosas que, que, que han pasado por ahí y que necesito poner en relación con otra cosa, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Aliex reconoce en lo que yo estaba recitando ahorita, reconoce que es un cuento de Cortázar. Ah, bueno, no le tocó ir a buscar para... Entonces, ese uso de esa memoria se inscribe en cada uno de una manera particular. A mí me parece, me Claro. parece necesario eso. Porque fíjate que hoy, entre otras las famosas competencias, aprender a aprender, entonces lo que se trataría es de aprender a aprender el sitio en donde yo puedo bajar y encontrar la información, pero lo que menos hago en el aula de clase es aprender que ese aprendizaje me pase por el cuerpo, se fije en mí de otras maneras, ¿no? Entonces, cuando tú decías eso, pensaba en la catástrofe, ¿no? Tenemos esa tormenta solar y contaba que si fuese muy potente, decía un comentario científico, podría lograr el apagón absoluto de una zona inmensa y recuperar podría pasar de 1 o 2 años. Entonces, ¿qué seríamos sin la energía que potencia la comunicación, la internet? Entonces, cuando queramos recordar algo, no hay cómo traerlo, porque además ya se compran menos libros, se acude al libro de PDF. Es decir, que ¿dónde están esos recursos? Como que habría que pensarlo, no porque se tenga que vivir, entre comillas, lo tradicional, entendiéndolo como algo negativo, sino que efectivamente, ¿qué es lo que uno finalmente tiene? ¿Cuál es su arsenal de cosas, ¿no? De saberes, de conocimientos. Creo que eso también tendría uno que sopesarlo en el marco de, entre comillas, estas nuevas lógicas de enseñanza que están, bueno, todo el tiempo en transformación, ¿no? Porque pareciera que nada sirve y nada es suficiente. Yo pienso que la literatura hace unas anticipaciones muy, muy interesantes, ¿no? Los artistas en general, no porque lo sepan ellos mismos, eh, hacen preguntas trascendentales. Por ejemplo, me hiciste acordar con lo que estás diciendo en el Fahrenheit de Ray Bradbury, ¿sí? O sea, el día que manden a quemar los libros, alguien se los tiene que aprender de memoria, y si no, o sea, nos quedamos absolutamente sin nada. Es que el papel de la cultura en general, digamos, es lo que nos evita que nos agarremos de las mechas y nos matemos, ¿sí? O sea, no es un lujo, no es un lugar privilegiado, no es un lugar cansón de la escuela, es nada menos que lo que nos hace, lo que morigera, digamos, esa voluntad de acabarnos unos a otros. Ese es el papel. Ahora, pues por supuesto, eso es una cosa global, no es este cuento o aquel poema o esta pintura, pero sí es un asunto de lo que nos diferencia, digamos, a los humanos, de la condición humana. De tal suerte que el que se aprendía en la novela de Bradbury, el que se aprendía el libro, adoptaba el nombre del libro. Ya no era Pedro ni Juan, sino La Crimen y Ilíada. Castigo, sí. Maravilloso. Bueno, creo que podíamos hablar infinito, bueno, no infinitamente porque no nos está permitido, pero sí podíamos estar hablando mucho más. Yo quisiera agradecerle al maestro Guillermo que haya estado acá con nosotros hablando de una cosa tan apasionante que ha hecho carne él con lo de la memoria, que ha hecho cuerpo. Y bueno, no sé, ¿qué dice la profesora Jimena? No, pues digamos, a la voz y a la recuperación de la memoria en ese ejercicio de Guille de Clamar, pues una invitación a efectivamente desempolvar a los autores, a intentar efectivamente volverlos a esta vida, quizá en un ejercicio de memorización de pequeños pasajes, ¿no? Me hacían recordar, eh, por ejemplo, he leído tantísimo Nietzsche, la genealogía de la historia, pero tantísimas veces que puedo empezar, digamos, a hablar, a leerlo
pero puedo obviar la página y las letras y empiezan a salir las frases porque lo he leído muchas veces. Entonces, muy interesante cuando los estudiantes lo ponen en los textos y no les pone, por ejemplo, las comillas y tal, esto no es suyo, esto es de Foucault, ese pedacito, señálelo, porque efectivamente, digamos, como maestros, esto es fundamental, ese conocimiento y ese volver a poner. Guille, ha sido genial y bueno, tanto con Borges, el cuento corto, leer y buscar los materiales de Guillermo, quizás aparecerá en el trueque de libros que hemos inaugurado, algunos de los libros de Guillermo que ya hemos disfrutado y que nos encantaría que otros estudiantes y colegas conocieran y leyeran. Entonces, pues nada, Guillín, muchas gracias. Ha sido muy rico, como siempre, conversar contigo en nuestra revista cultural Cuatro Salas. El futuro es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. Nada nos dice adiós, nada nos deja. La ergástula es oscura, la firme trama es de incesante hierro, pero en algún recodo de su encierro puede haber una luz, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Muchas gracias. A ti. Bueno, Muchas gracias. buena tarde, buena tarde.